Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Siento una responsabilidad enorme estar acá, sobre todo siendo la única invitada de afuera en este panel, en un debate tan propio de cada uno de nuestros países, pero felicito la iniciativa. Me parece que avanzar con este tipo de iniciativas en la región es indispensable. Brasil ha hecho algo en los últimos años a partir de la llegada de Gilberto Gil al Ministerio de Cultura y de algún modo abrieron una línea de debate sobre el estado de los derechos de autor en la región. Estamos intentando hacer algo similar en Argentina, así que no puedo más que felicitar la iniciativa y esperar que sea rica. Creo que lo que hemos visto hoy nos demuestra que hay una gran diversidad de posiciones. Hay posiciones muy encontradas, muy dispares, pero que hay algunas bases que tenemos en común y me agarro de lo último que quedó del último slide, que es la Declaración de Derechos Humanos y que es el marco general de derechos humanos que creo nos reúne más que lo que nos separa, así que quisiera remitirme a eso para trabajar. A ver, la flecha para adelante. Bueno, esa soy yo. Ahí tienen mi correo, cualquier cosa, y el sitio web de la fundación donde trabajo. Yo me voy a referir, para quedarme en esta cuestión de los derechos humanos, no solo a la Declaración Universal, que tiene carácter declarativo, meramente declarativo. Es muy interesante ver los debates que dieron lugar a la incorporación de los derechos culturales en el artículo 27, los debates que se dieron en el 47 y el 48 no tienen grandes diferencias de los debates que vamos a ver y que estamos viendo hoy. Coincido completamente con lo que acabo de escuchar del panelista anterior, de poner esto en contexto histórico. Si ponemos toda esta discusión en contexto histórico, en cómo se han construido estas regulaciones, cómo pensaron estas regulaciones aquellos que incorporaron las cláusulas a la Constitución de nuestros países. Argentina también tiene una cláusula constitucional en el sentido de proteger la propiedad intelectual. Nuestras leyes datan de la misma década, la de ustedes es del 37, la nuestra es del 33, o sea, estamos en un momento en el cual nuestros países estaban legislando en el mismo sentido. Pero volviendo al marco internacional de los derechos humanos, no solamente tenemos la Declaración Universal, que tiene, insisto, carácter declarativo, es la vocación de los pueblos, es aquello que aspiramos, pero que no tiene la fuerza legal. La Declaración Universal no es una declaración que podamos ir a litigar en tribunales, como sí lo es el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el PIDESC, que vino después de la Declaración Universal, que se discutió largamente y que se aprobó finalmente en el año 1966. En el pacto, el artículo 15, que de algún modo baja a una cláusula que ya tiene fuerza de compromiso de los estados, que son los que deben implementar, el artículo 15 ya incorpora la cuestión de los derechos culturales, en un sentido de el derecho de acceso, el derecho al goce de los beneficios de las artes y las ciencias. Retomo lo que decía Patricia, no estamos solo hablando de música, estamos hablando de cada cosa que nosotros escribimos. Cualquiera de ustedes que ahora esté pergeñando alguna idea y escriba algo cuando llegue a su casa en un blog, sin ser un artista famoso, sin ser un autor involucrado en el sistema de la propiedad intelectual como tal, digamos, sin ser un autor famoso, sin ser un escritor famoso, quizás sin ser alguien siquiera con aspiraciones de ser eso, tiene también derechos autorales. Esto es importante de ver porque esto también dice otras cuestiones. Discrepo con aquella afirmación de que solo 2 o 3% de nuestras sociedades producen lo que nos identifica como sociedad. Es una visión muy corta de la cultura, si solo aquellos que son profesionales son los que fijan cuál es nuestra identidad cultural. Yo, que soy nadie y que canto en mi casa, también reivindico mi parte en la identidad cultural. Cualquiera de ustedes tiene su parte en la identidad cultural. Y no solo en hacer una canción, que por cierto, amo la música y amo las canciones, y probablemente por eso es que me he metido a estudiar este tema. Cualquiera de ustedes que cocine
El plato típico uruguayo también integra esa identidad. Hay muchas expresiones de la identidad uruguaya y de la identidad argentina. Después discutamos qué es de cada quien, porque ahí sí que puede llegar a ser un problema, pero no vamos a entrar en eso. Pero hay muchísimas cosas que hacen a la identidad de nuestros pueblos que no tienen necesariamente que ver con el sistema vigente de propiedad intelectual. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a los cuales nuestros estados se comprometen, reconoce los derechos de acceso, los derechos de goce y beneficio de los avances de las artes y las ciencias y los derechos de toda persona a beneficiarse de los frutos de sus obras intelectuales, sus obras de las cuales sea autor o inventor. Estas tres patas son indisolubles. Por lo tanto, también coincido con esta idea de que se puede pensar un sistema que dé cuenta de los derechos que tienen los autores en una mirada amplia de los autores. Digo, yo discrepo mucho con esta mirada de autores, son solo aquellos que tienen sus libros en las vidrieras de las librerías o sus discos en las bateas de las disquerías. También los docentes universitarios somos autores y producimos mucho del acervo que luego queda en las cercas de las que hablaba Patricia. Ahora bien, las declaraciones son muy breves. El articulado, ustedes lo vieron, es muy breve. Después vamos a ver el articulado del PIDESC. Entonces, el PIDESC tiene órganos, tiene comités de aplicación a nivel de Naciones Unidas que dicen qué se entiende por ese derecho, cómo se debe interpretar a la hora de un Estado, decir, bueno, ¿qué tengo que hacer yo, Estado, para cumplir con este artículo 15? Y esa es la tarea de los comités de aplicación. Los comités de aplicación toman el cuerpo del tratado y definen qué significa proteger, por ejemplo, los intereses de los autores en el marco del PIDESC y los intereses de acceso a la cultura en el marco del PIDESC. Y eso es lo que tiene fuerza, eso es lo que le da sentido al texto del tratado, que es muy resumido y que obviamente, como todo texto muy breve, se puede prestar a infinidad de interpretaciones. Las interpretaciones oficiales son estas, son las interpretaciones sobre las cuales después se debe observar si el Estado cumple o no con estas cuestiones. El Comité de Aplicación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha dicho muchas cosas, pero una que para mí es muy importante y que la uso para abrir es que la propiedad intelectual es un producto social y tiene una función social. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando un país define su política de propiedad intelectual, lo tiene que hacer pensando en la función social de la propiedad intelectual. Y esto creo que estamos todos de acuerdo, porque a quienes vinieron a hablar en nombre de las sociedades de autor, hablaban en términos de la función social que tiene la propiedad intelectual. Yo quisiera hacer 2 o 3 comentarios sobre cosas que escuché hoy. A mí me encanta poner las cosas en contexto histórico. Y, por ejemplo, me gusta citar a Domingo Faustino Sarmiento, que fue el padre de las escuelas y del sistema educativo argentino, que también comparte con Uruguay altos niveles educativos y demás. Domingo Faustino Sarmiento, en 1844, escribió, abro comillas, todo autor tiene algo de plagiario. Cierro las comillas, porque no me recuerdo toda la cita de memoria, esa parte solamente. Pero él quiso decir que nadie crea de la nada. Todo autor dialoga con toda la otra obra que está disponible a su mano. Y él en ese mismo artículo, donde dice todo autor tiene algo de plagiario, dice, el tema del derecho autoral es un tema eminentemente de derecho internacional. Es un tema global por excelencia. Pero mientras nosotros necesitemos educarnos, necesitemos progresar, necesitemos instrucción, copiemos, editemos aquí, copiemos. Ya va a llegar el momento en que el contexto internacional nos va a obligar a regular esto, pero mientras tanto solo nos queda copiar y traernos toda la literatura de los países más desarrollados para desarrollarnos. Argentina tardó desde el 1853, que incorpora su cláusula constitucional de propiedad intelectual, hasta 1933, que aprueba una ley firme de derechos autorales. Antes hubo una que era casi letra muerta porque no tenía penalizaciones. Pero hasta el 33, que entra en vigencia la ley vigente hoy,
Pasaron 80 años. Y en esos 80 años no fue que Argentina no discutió el tema, no fue que se olvidó, no fue que no había que ocuparse de esto o que se ignoraba. Lo que hubo fue una política deliberada de no legislar porque se entendía que había que traerse las producciones para desarrollarse. Hemos escuchado hoy mucho, y disculpen que haga esto, pero tengo el privilegio de cerrar, entonces lo voy a hacer. Mañana podemos seguir discutiendo esto, pero no puedo evitarlo. Pero hoy se dijo hasta el cansancio que los países se desarrollan solo protegiendo propiedad intelectual. La investigación económica, recomiendo leer a Stiglitz sobre esto, tiene una investigación muy sólida, Giovanni Cimoli, Mario Cimoli, Giovanni Dossi, Joseph Stiglitz, tienen investigación que han probado con documentación histórica que ningún país se desarrolló con altos estándares de propiedad intelectual. Primero se desarrolla, después se suben los estándares para mantener a otros en el subdesarrollo. Esto está probado con datos históricos. Estoy citando gente de prestigio, no lo digo yo. Si quieren puedo después pasarles bibliografía al respecto. Pero queda claro que la industria editorial norteamericana solo empezó a reconocer derechos de copyright a la obra extranjera cuando tenía ya una industria desarrollada. Ni hablar de la relojería suiza, ni hablar de cuestiones de patentes. Ningún país se desarrolló con altos estándares de propiedad intelectual. Por lo tanto, cuando definimos la propiedad intelectual, la tenemos que definir en términos de política pública y con la función social de la propiedad intelectual. Los estados, dice el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, deberían considerar, antes de cambiar sus leyes, evaluaciones de impacto en los derechos humanos. Porque todas estas regulaciones tienen impactos. Recién escuchábamos hablar sobre la longitud de cuánto tiene que durar la propiedad intelectual, el derecho de autor. También eso se discutió mucho a lo largo de la historia. Y lo cierto es que los estudios económicos que se están haciendo hoy dan cuenta de que es difícil unificar una duración apropiada para todas las obras producidas. Es distinto un tanque de Hollywood de un disco, de un libro, de un paper académico. Son bienes culturales de una naturaleza diferente, que están reguladas del mismo modo. Algunos estudios económicos dicen que el promedio para que la propiedad intelectual cumpla con su objetivo de incentivo a la producción debería ser de 15 años. Casi lo mismo que decía el Estatuto de la Reina Ana en 1710, que eran 14 años. Hemos ido corriendo la barrera y hay muchas argumentaciones por las cuales la propiedad intelectual tiene limitaciones. La principal es justamente esta que decía Sarmiento, que nadie crea de la nada y que el insumo para crear es indispensable. O sea, necesitamos tener obras para leer, obras para escuchar, partituras para estudiar. No conozco músicos en Argentina que hayan estudiado música sin fotocopiar partituras, entonces encontramos un doble discurso ahí un poco complicado, de hay que proteger mi derecho, pero yo sí fotocopio porque necesito la partitura para estudiar. Entonces, pongamos las cosas con claridad. ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es el límite de estos derechos? La duración es un tema clave, pero no solo la duración, sino la amplitud de estos derechos. Yo discrepo también con esta idea de que el autor tiene la potestad de elegir. Eso es lo que está pasando. Sin embargo, las leyes de propiedad intelectual están diseñadas de un modo y la característica y el límite del bien que cubren está estipulado por ley. Y entonces eso lo define una ley, no lo defino yo o quien quiera, quien decida. Vamos a ir un poquito más rápido. Esto ya lo dije. No deberían privilegiarse indebidamente los intereses privados de los autores y debería prestarse debida atención al interés público. Lo dice Naciones Unidas el Comité de ESC. El propósito de que los autores gocen de un nivel de vida adecuado, que es lo que dice el Comité de Aplicación, dice, esa cláusula de derechos humanos que incorpora a los autores no implica un monopolio de por vida, no implica personas jurídicas. Las personas jurídicas no son sujeto de derechos humanos, solo las personas.
Además, las personas que son autoras, no sus hijos, no las generaciones que le sigan. La persona autora tiene esos derechos a beneficiarse. ¿Y qué implica, según las propias Naciones Unidas, que especifican cómo se debe leer el pacto? Que los autores gocen de un nivel de vida adecuado. Esa es la meta. ¿Cómo se logra eso? Creo que los datos que dieron recién de la industria discográfica no lo logra. Me parece que eso está demostrando que el sistema actual tampoco le hace justicia a este derecho que tienen los autores como trabajadores de gozar de un nivel de vida adecuado. Esto se puede lograr, dice el Comité DESC, con pagos únicos por trabajo, con un monopolio por un límite de tiempo para que el autor pueda negociar, con distintas formas de subsidios, con distintos tipos de premios, pero se debe buscar formas que no bloqueen el ejercicio de los demás derechos. La protección de los intereses morales y materiales que tiene un autor no condicen necesariamente con lo que se denomina derechos de propiedad intelectual en la legislación nacional y en los acuerdos internacionales. Esto lo dice el Comité de Aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. No estamos hablando de lo mismo. Aquí tienen el texto completo, lo pueden encontrar en internet. Y les agradezco muchísimo y espero que mañana podamos hacer un debate bien jugoso, porque creo que el tema no solo es apasionante, sino que es urgente. Muchas gracias.